Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, he venido para que vuelvan a la vida, vuelvan a vivir. ¿Cierto? Nazcan de nuevo. Y para que la tengan en abundancia. Aclaremos de una vez que esa vida en abundancia no se está refiriendo a los carros, la plata, el dinero, los bancos, los viajes, el éxito, la fama. Esa no es la vida en abundancia, ¿cierto? La vida en abundancia ya la estamos viviendo. Empezando porque se refiere a la vida eterna ya. Estamos viviendo ahorita ya la vida eterna. Comenzamos a vivir esa vida en abundancia. Esa vida en abundancia también es una relación con Dios. Una relación en que yo dependo totalmente de Dios. Vida en abundancia. Y también para tener todas las bendiciones espirituales que tenemos al vivir dependiendo de Dios. ¿Cierto? Tenemos el fruto del Espíritu Santo nomás, ahí tenemos 9. Gálatas 5:22, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, humildad, dominio propio. Tenemos paz, ¿cierto? Sí. Tranquilidad, muchas cosas. Es interminable la lista a que se refiere esa vida en abundancia. Obvio que Él también nos provee las cosas materiales. Entonces pudiéramos ahí incluirlo en esa vida en abundancia, ¿cierto? Las cosas materiales que cubren nuestras necesidades, pero no es lo primero como a veces se predica. Y Satanás viene a robarnos esa vida, ¿no? ¿Cómo? Pues manteniéndonos en el pecado, y entonces manteniéndonos muertos espiritualmente, y nos roba la vida, ¿cierto? Y por eso dice que viene a robar y que viene a matar. ¿Cómo viene a matar? Pues si lo tiene muerto espiritualmente, Él lo mató. Y dice, y destruir. Obvio que si continúan en el pecado, muerto espiritualmente, ya lo destruyó, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los capítulos donde se ve que nacemos de nuevo por la palabra. El que no nace, nos regresamos a Juan 3, donde dice, el que no nace del agua, de la palabra y del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, no era el reino de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer. ¿Mediante qué? La palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas, o sea, para que seamos los primeros frutos de su creación, dicho de otra manera. Nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ahí tengo que decir como dicen otras versiones, ¿no? Las versiones antiguas, Reina Valera 60, 95, contemporánea, dice exactamente, dice, pues habéis renacido, ¿sí? Habéis renacido. ¿Qué es renacido? Volver a nacer, volver, nacido, nacer, volver a nacer. ¿Ya? Entonces, las versiones modernas dice, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente corruptible o perecedera, sino de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Acuérdense que el Señor Jesucristo también es la palabra de Dios, pero también es la palabra de Dios escrita, porque es que la palabra de Dios, por eso dice que esto
Dice, mediante la palabra de Dios que vive. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es un texto. Por eso dice, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en Juan, en Hebreos 4:12, recordé, en Hebreos 4:12 es donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso dice, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan 5:24. De cierto les digo, el que oye mis palabras y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, pues ha pasado de la muerte a la vida. Leamos lo que está en amarillo. El que oye mis palabras ha pasado de la muerte a la vida. Pasó de ser un muerto espiritual a vivir espiritualmente. ¿Cierto? El nacer de nuevo pudiéramos tomarlo también como, es algo que voy a decir, no está escrito, ¿no? Pero como una resurrección espiritual. Estaba muerto, volvió a vivir, resucitó, ¿cierto? Pero es una resurrección espiritual. Bueno, y dice que no será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida. También, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Aquí el Señor Jesucristo, ¿no? Pero el Espíritu Santo. Juan 6:63 dice: el Espíritu con mayúscula es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahí mencionan los dos, ¿no? Las palabras sería el agua, ¿cierto? La palabra. El Espíritu Santo. El que no nace de agua es el Espíritu. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. O sea, el Espíritu Santo dice que da vida. Y las palabras son vida o dan vida. O sea, el Espíritu Santo va a hacer una obra de purificación en nosotros, ¿cierto? Y somos regenerados o nacidos de nuevo por Él. En los exámenes así de teología y todas las cosas, le ponen a veces de apareamiento, ponen regeneración, y que lo aparee con la correcta regeneración, Espíritu Santo. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 3, Tito 3:5, perdón. Tito capítulo 3, versículo 5, dice: Él nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Yo resalto en amarillo para que lo leamos más resumido. Dice, Él nos salvó por su misericordia. Nos salvó mediante la regeneración. La palabra regeneración, ¿cierto? Es recreados. Vueltos a crear, vueltos a nacer. Dice, y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Sí? Que renuevo es una vida nueva por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, con mayúscula. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Él dice que nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto.
No el antiguo pacto que era el de la letra, ¿cierto? ¿Cuál es el de la letra? El de la ley. Ahí se refiere al de la letra, es al de la ley. Dice, sino que nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, el pacto del Espíritu Santo. Porque la letra mata. Ese término es mal entendido a veces, ¿no? Dicen que la letra mata, o sea que el conocimiento mata. O sea, cuando el que se instruye mucho, el que estudia mucha teología, el que estudia, sí, que la letra mata. No, pero ahí se está refiriendo a la letra mata esa, a la ley, ¿ya? Pero el Espíritu vivifica, o sea, el Espíritu da vida. Entonces la palabra regeneración significa volver a crear o literalmente significa el nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Y esa regeneración, retomando lo de atrás, es un cambio espiritual que se realiza ¿dónde? Correcto. En el corazón del hombre por medio de él. Allá atrás dijimos en el Antiguo Testamento los textos que leímos sobre circuncídense el corazón, dijimos que era una circuncisión espiritual. Hay un cambio en el corazón del hombre espiritual, pero aquí ya podemos ir diciendo que es un cambio que hace el Espíritu Santo. ¿Ya? La naturaleza es cambiada, la naturaleza pecaminosa es cambiada por una nueva naturaleza. Esa naturaleza antigua, el viejo hombre, es cambiado. No es que coja Dios la naturaleza pecaminosa o la naturaleza que teníamos antes y digamos le ponga remiendos o parches y todo eso. No, es una nueva naturaleza la que nos da. ¿Ya? Por eso hay un texto que dice, somos partícipes de la naturaleza divina. Partícipes, ¿no? No que seamos dioses, somos partícipes de la naturaleza divina. Pero tenemos una nueva naturaleza. Entonces aquí vamos a ver cómo podemos integrar los tres textos del Antiguo Testamento que vimos, donde decía circuncídense el corazón, incluso una que decía circunciden el prepucio de sus corazones. Colosenses capítulo 2 versículo 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados. Que no se refiere a la circuncisión física de los judíos en el prepucio. Dice, fueron circuncidados, pero no por una circuncisión hecha por los hombres. Ahí lo aclara. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, o sea, desde el Antiguo Testamento estaban hablando que era una circuncisión espiritual. Es decir, miren esto tan importante, les quitó la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, o sea, esa esencia de pecar que tenemos, esa tendencia de pecar que tenemos hacia el pecado. No es que no pequemos, pero ya no practicamos el pecado y nos quita esa obsesión por el pecado, ¿cierto? Somos libres. Y les quitó la naturaleza por medio de esa circuncisión espiritual. Y Romanos 2:29 lo aclara más. Dice, el verdadero judío, el verdadero, o sea, no el que de la circuncisión en el prepucio físico, dice el verdadero judío lo es interiormente. Y la verdadera circuncisión es un cambio en el corazón que realiza ¿quién? El Espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo. No el mandamiento escrito, al que es judío así, lo alaba a Dios y no a la gente. ¿Ven?
Entonces, para nacer de nuevo, tiene que realizarse esa circuncisión, porque no puede uno tener esa naturaleza pecaminosa, naturaleza antigua, y decir que ya es un hombre nuevo, y seguir pecando, ¿no? Entonces, aquí terminamos, pueden descansar. Dice, aquí está resumido todo. 2 Corintios 5 dice, te fue broma lo que dije descansar, ¿no? Yo sé que todos estamos felices de poder hablar de todas estas cosas. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Digámoslo con otras palabras, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí es importante decir, bueno, somos una nueva creación, somos nuevecitos. Todo en nosotros es nuevo. Personalmente, todo ese infierno que viví en mi vida pasada, toda esa vida de pecado y todas esas cosas, borrón y cuenta nueva cuando llegué al Señor Jesucristo y verdaderamente empecé a vivir en los caminos de Él, ¿no? Esa palabra me gusta mucho. Y verdaderamente, ¿ya? No aguas tibias, ¿no? Porque si no, como dice Apocalipsis, ya que no eres ni frío ni caliente, sino tibio, o sea, cristibio, te vomitaré de mi boca. Y gracias a Dios porque me acordé de esto ahorita. Las cosas viejas pasaron. O sea que no hay que seguir rastreando ese pasado y fustigándose uno, echando de cuenta, uy, yo soy final, yo soy cuando hice, y es que me acuerdo cuando hace 20 años hice y deshice, y no, no. Eso ya muere, eso quedó borrado totalmente. Eso ya no se tiene más en cuenta. ¿Ya? Y todas las cosas son hechas nuevas. Y hasta aquí. Quiero adelantarles entonces, esta mañana cuando estaba haciendo un repasito, para la próxima conferencia, si Dios lo permite, o sea, Dios mediante 15 días, el tema, las características de un nacido de nuevo. Es muy buena, ¿no? Sí. Y le sumamos el proceso de la santificación. Entonces ese es el próximo tema, Dios mediante. Vamos a orar.